Los caballeros las prefieren brutas. Segunda parte. Nuestro sexto sentido. Capítulo 5. El primer amor o la primera desilusión. Mejor malo conocido que bueno por conocer. A otro perro con ese hueso. Si en la vida uno tiene derecho a besar muchos sapos antes de encontrar al príncipe azul. Si algo de verdad nos daña la cabeza para toda la vida y marca nuestros patrones en cuanto a comportamiento, conducta, pensamiento y nivel de tolerancia que tendremos en el futuro con ellos, eso es el primer amor. Es decir, el primer hombre en el que nos fijamos a pesar de sus granos en la cara, de sus frenillos, de sus manos sudorosas y de ese sospechoso tonito de voz. Una mezcla entre el efecto que se produce al inhalar helio, la voz de la abuela con gripa y la de su papá, pero ronco. Ese primer romance que, como un imán, nos atrae y nos lleva a sentir por primera vez mariposas en el estómago. Ese irresponsable adolescente que nos enamora, nos seduce, nos conquista jurándonos amor eterno. Ese que nos traiciona y nos parte el corazón también por primera vez. Lamentablemente, cuando somos niñas, nada ni nadie puede evitar que nuestras insoportables e irresponsables hormonas hagan lo que se les venga en gana, que generalmente es lanzarnos directamente a los brazos del más perdedor de todo el curso y el peor de todo el grupo de posibles prospectos que haya. Porque, eso sí, de adolescentes uno nunca se fija en el más pilo del curso, en el que fijo terminará siendo un gran abogado o un médico laureado, o en el que algún día heredará aquella exitosa fábrica de productos de plástico del papá. No, de pequeñas uno siempre se enamora perdidamente del más guache, porque es indiscutiblemente el más sexy. Del más torpe, cuya inexperiencia y ganas de probarlo todo por primera vez confundimos con ternura. Del que más ganas de experimentar, preferiblemente con todas nuestras amigas, tenga. Del que tiene complejo de animador de pollada, de locutor de bingo. El recreacionista de bazar, el pernito wannabe, dizque porque es súper chistoso. No, uno cuando pequeña es muy poco selectiva y no le mete mucha razón a una decisión tan sencilla como a quién le entrega el corazón. ¿Para qué si podríamos jurar que es para toda la vida? Si eso fue lo que nos prometió. Y es así como siempre terminamos creyéndole las promesas al primero que se nos atraviesa por el camino. ¿Y todo para qué? Si todo el mundo sabe que las grandes tragedias siempre terminan en muerte, mientras todas las comedias terminan en boda. Entonces, ¿por qué no aprender desde niñas a ser más selectivas? Y, en vez del payaso, ¿por qué no aspirar a salir más bien con el dueño del circo? Es así como casi siempre terminamos sufriendo por el primer amor, llorando a moco tendido y renegando de nuestras propias cortas existencias como si fuera el fin del mundo por el perdedor de turno. Ese que hasta nuestras propias madres nos prohíben ver, y no porque no les guste, sino porque el camino para decidir aún es largo. A lo mejor, debido a sus propias experiencias personales con su primer fracaso sentimental, nuestras madres intervienen para prevenirnos de terminar enredadas en una mala relación. Y lo digo basada en que en generaciones anteriores las mujeres eran de pocos amigos, muchos menos novios, o si no, de casarse con el de toda la vida, o con el primer atarbán que les juró amor eterno. De allí y de la mala experiencia con nuestros propios padres, que quieran ayudarnos a que escojamos bien nuestro primer amor para no terminar como muchas de ellas, casadas y encartadas con su primera desilusión. Hoy día, afortunadamente, la cosa es distinta. Es como si la mujer hubiera aprendido su lección, como si, aparte del derecho al voto, también hubiera adquirido una licencia secreta para besar a muchos sapos antes de encontrar a su príncipe azul. Pero, volviendo al tema del primer amor, ese que nos daña la cabeza, ese que nos obliga desde una edad muy temprana a dominar términos como dependencia, más que nada económica, pues mientras a ellos les prestan el carro para chicanearle a los amigos y para descrestar a todas las niñas del barrio, a nosotras no nos enseñan ni a patinar.
Mientras a ellos les dan dinero para que inviten a salir a la amiguita de turno, a nosotras nos enseñan a gorrear invitaciones y a conformarnos con lo que haya en la fiesta y a irnos, no cuando estemos mamadas de comer pavo, o peor aún, de bailar con el mismo torpe que pareciera que tuviera 2 pies izquierdos, sino cuando nos recojan. Entonces, palabras como depresión, que es aquella que por primera vez sentimos cuando aquel adolescente atarbán, metido a grande, cuya única gracia generalmente es fumar a escondidas de los papás, nos manda para la porra y sentimos que el dolor nos durará para siempre, es la que aprendemos generalmente cuando nos enamoramos por primera vez. Cuando descubrimos que el chocolate, aunque no está comprobado que nos quita la tristeza, por lo menos sí nos mantiene la boca ocupada para no embarrarla y llamarlo otra vez a pedirle cacao al mismo perdedor que ni por lástima quiere volver con uno. Por eso, una de las lecciones más importantes que creo dejarle de herencia a mi hija es una cartera. Sí, así como lo leen, porque la cartera, en situaciones extremas, sirve para guardar la plata del taxi por si se aburre en la fiesta o para guardar muchas barras de chocolate, por si se deprime al enterarse de que el noviecito anda con otra. A nosotras, por desgracia, no nos crían para tomar este tipo de decisiones prácticas que nos enseñarán a controlar nuestras propias vidas desde muy jóvenes. A nosotras nadie nos explica que una cosa es la paciencia y que otra muy distinta es pasarnos de idiotas y tolerar lo que no queremos. El primer amor, ese que a pesar de que nos haya tratado mal, siempre recordamos con nostalgia. Es, en resumidas cuentas, aquella irresponsable ilusión que nos enseña a tan corta edad que nada es para siempre, que sin importar qué tan grande haya sido nuestro sacrificio de amor, como si no nos los hubiéramos disfrutado por igual, siempre nos dejarán por una que requiera menos esfuerzo. Es entregarle el corazón en bandeja de plata a aquel joven e inexperto patán que nos muestra lo fácil que es caer en las manos equivocadas. El mismo que nos enseña que de la ilusión a la desilusión hay solo un paso. Es aquel al que, una vez hayamos cedido en sus pretensiones sexuales exploratorias, nos deja por nuestra mejor amiga y nos enseña también lo que es tener sed de venganza. Ese que, desde que tenemos uso de razón, nos enseña el lado oscuro de las relaciones como los celos, a convertirnos en locas posesivas, en histéricas y, muchas veces, reprimidas. Por otra parte, el primer amor no necesariamente tiene que ser con quien experimentamos nuestra primera relación sexual. De nuestra primera vez hablaremos más adelante. De hecho, casos se han visto de aquellos primeros amores tanto tiernos como cursis, que nunca pasan de ser esa primera ilusión que, afortunadamente, nunca pasa a mayores. Esos que incluyen la cargada de los libros, la esperada a la salida del colegio, aquellos inocentes romances, casi siempre clandestinos, de tomar helado por las tardes, de besos robados, de quedarnos enganchadas en sus frenillos, y que el hermanito menor nos descubra para después chantajearnos con contar. De tomarse la mano debajo de la mesa y sudar de los nervios hasta casi derretir nuestro esmalte de uñas. De aquellas eternas conversaciones telefónicas escondidas debajo de las cobijas para que nadie oiga la sarta de cursilerías que estamos diciendo. De los bailes de quinceañero, en donde nos ponemos sin el menor asomo de vergüenza o dignidad el moño más grande que tengamos, dizque para que nos vea linda. Nos ve, y eso por el tamaño del lazo. Eso es lo único garantizado. Aquel amor inocente de tarjeta credencial Timoteo, de guardar su foto en la billetera, así en ella tenga el aspecto de un asesino en serie, sin que nos dé pena mostrarla. Ese amor de dibujar corazoncitos en los cuadernos, de escribir 1 y 1000 veces nuestros nombres junto al de él. O nuestro nombre, pero con el apellido de casada de él. Y todo para que después de tanto soñar cómo sería nuestra vida juntos, cómo serían nuestros hijos, nuestra casa, y pensar hasta en qué nombre le pondríamos al perro de la que será nuestra familia. Terminemos, sí, con un perro, pero de verdad, verdad. Un malandro con buenos brazos, pero de malas mañas.
Todo para que se nos atraviese en el camino, uno con la suficiente malicia en la mirada, para que ahí sí nos animemos a dárselo sin tanto preámbulo, sin tanta ceremonia. Así somos las mujeres, y de allí también podríamos sacar la siguiente moraleja. Nadie sabe para quién trabaja. Muchísimo después, algunas logramos modernizarnos y quitarnos semejante tara de encima. Entendemos que no necesariamente el primer amor, especialmente si fue un fiasco como en la mayoría de los casos, deberá marcarnos de por vida. Algunas aprendemos también que lo mismo que fuimos para ellos, lo fueron ellos para nosotras. Un experimento fallido. Capítulo 6. Nosotras y el sexo. ¿Cuál es la maravillosa y sutil diferencia entre el deber y el verdadero placer? Nunca tendremos una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Recuerde, solo hay una primera vez. Hablemos ahora sí de nuestra primera vez. ¡Horror! Muchas mujeres, luego de su primera vez, tal vez por física y pura vergüenza de haber cedido lo que nos enseñan a creer que es lo más preciado de nuestra humanidad, se aferran a ese primer experimento de carne y hueso, como si fuera su última oportunidad en la vida. ¿Por qué no nos enseñan más bien a levantarnos luego de cada fracaso? A entender que está bien disfrutar de nuestros cuerpos y de los suyos, tal como lo hacen ellos, sin complejos, sin inseguridades, sin cargos de conciencia. Y no es que ahora tengamos que enseñarles a nuestras hijas que andarse por ahí de libertinas, sosteniendo romances a diestra y siniestra, esté bien. Es más bien darles la oportunidad de que aprendan a que el sexo es solo eso, sexo. No una tragedia o el fin del mundo si ya no puede seguir siendo con él mismo. El amor es otra cosa, pero también sería interesante que aprendiésemos desde jóvenes que es posible amar y sentir placer al mismo tiempo, como ellos. Casi todos ellos tienen tan remarcado y tan diferenciado en sus cerebros lo que es el amor de la pasión, que es por esa misma razón que con la que se casan no es la misma con las que viven sus respectivas pasiones ocultas o públicamente reconocidas. Como madres, también deberíamos responsabilizarnos por la educación sexual y emocional de nuestros hijos varones, para que crezcan pensando que sí es posible casarse con la que aman y seguir siendo a lo largo de su historia juntos la misma que desean. Para evitar así tanta infidelidad, para que dejen de crecer pensando que una cosa es la esposa y otra muy distinta es la amante, que con la esposa crían hijos y elaboran los presupuestos del hogar, con la amante, en cambio, desfogan toda su pasión, a la que le gastan lo que tienen y lo que no, así se endeuden. A que no es sano separar lo uno de lo otro, pues si crecieran con una información en la cabeza, tal vez algún día se darían cuenta de que ambas podrían ser la misma mujer con la que deciden pasar su vida juntos. Así sea por economía, para que no pasen la vida malgastando sus suelditos en otra distinta a nosotras. ¿Para qué? Si bien podría ser la misma. Además, ¡qué ganga! El caso es que luego de nuestra primera experiencia sexual, si es que no quedamos muy traumatizadas en el intento, el problema es que muchas lo asumen con tal grado de culpabilidad que no pueden evitar más que soñar con velos blancos y caminar hacia el altar del brazo del mismo adolescente con el que aspiran durar para siempre. ¿Y todo por qué? Porque erróneamente, debido a la poca educación sexual que recibimos en casa, sienten de verdad haber entregado lo más preciado de sí mismas. Como si nada más importara, como si no valiéramos por cosas distintas como la inteligencia, los sentimientos, la educación, los valores. Como si al hacerlo por primera vez entregáramos algo realmente tan valioso que no podremos volver a recuperar jamás. Nuestra virginidad. ¿Y todo para qué? Para que muchos años después sí nos atrevamos a aprender también que lo único realmente útil y valioso que tenemos para fingir que somos brutas y poder así manipularnos a nuestro antojo es nuestra cabeza. Y, por supuesto, nuestras tarjetas de crédito. Sexo, placer, si no lo aprenden desde pequeños.
Si sus propias madres no les enseñan que la misma mujer podría procurarles ambas cosas, entonces ¿para qué desgastarnos creciendo con complejos de culpa tontos, que lo único que hacen es que aprendamos a utilizar el sexo como algo prohibido que hacemos para complacer al marido y que no nos deje por otra? Si igualmente en la mayoría de los casos terminan andando con otra y ni siquiera se atreven a dejarnos por pura lástima. ¿No sería mejor entonces llamar las cosas por su nombre y que, igual que ellos, aprendiéramos que hay que tener sexo responsablemente, sí, pero que no hay nada malo en admitir que también sentimos placer y que hacerlo no es propiamente el fin del mundo? Que nos liberáramos de todo y aprendiéramos que si no fingimos un orgasmo no pasa nada, pues a ellos realmente lo único que les importará casi siempre será buscar y encontrar su propio clímax, así finjamos y advirtamos que somos multiorgásmicas. No les importa, no insistan. ¿Qué tal si aprendiéramos más bien a que no solo sentir placer es algo bueno, sino además que el orgasmo es responsabilidad de cada uno por igual? Que ni debemos esforzarnos por fingir que nos están matando de placer, ni creer que a ellos les excita realmente pensar que logramos el orgasmo gracias a ellos, ni mucho menos que es responsabilidad del otro procurarnos así sea el mínimo de placer. No, aprendamos más bien que es responsabilidad de cada quien y así tendríamos vidas sexuales más satisfactorias. Mi primera vez, lo admito, no fue a una edad tan tierna. Mi caso fue muy distinto. A mis 18 años, casi todas mis amigas ya lo habían hecho con sus respectivos novios. En cambio, yo no. Y no precisamente por falta de oportunidades. Realmente fue porque nunca le vi tanto misterio. Por ende, tampoco me permití darle tal importancia. La verdad es que cuando me animé a hacerlo por primera vez fue más por dignidad que por curiosidad. Tal vez también por haber sido con un extranjero. Me evité todos los comentarios negativos y humillantes que algunos de ellos hacen de nosotras después de. Tal vez por todo lo anterior, mi idea de la primera vez se resume a una experiencia bonita con poco valor educativo. Tal vez por eso así asumo mis relaciones ahora que soy adulta. La importancia solo la merece quien realmente la valga. Aquel quien logra impresionarnos, ya sea por sus dotes o por su nivel de entrega y el placer que nos haga sentir en el intento, así sea el orgasmo, insisto, siga siendo responsabilidad de cada uno. Tenemos que educar a nuestras hijas para que no crezcan pensando que la primera vez es la definitiva, que quedamos en deuda con ellos o que, de acuerdo con lo buena o mala que haya sido, está en nuestras propias manos lograr que ello no nos traumatice realmente de por vida. Que nunca vamos a volver a tener una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. La primera vez, concluyo, es entonces esa época de confusión en la que todo se ve y se siente como rotundo, para siempre, definitivo. Es cuando más nos atrevemos a fingir que además lo disfrutamos y que ya somos grandes. Ojalá, eso sí, no caer en malas manos o en las de un pelmazo de aquellos que, aparte de mal dotado, se jure todo un playboy de vereda. En las de algún granuliento o inexperto que nos convenza de que de ahí en adelante somos de su propiedad. Nuestros hombres aprenden desde muy temprano a marcar diferencias radicales entre lo que es el amor y el placer. Por alguna razón que intuyo, mas no me atrevo a asegurar, lo uno no tiene nada que ver con lo otro en la cabeza de un machista latinoamericano. Por alguna extraña razón, jamás aman lo que desean y jamás logran desear para siempre a la que tienen en la casa criándole a sus hijos. Y nosotras, en cambio, por siempre pensando en secreto que es así cuando y cómo más nos aprecian, pues a ellos le entregamos lo más valioso y frágil que tenemos. Afortunadamente hoy recuerdo mi primera vez como algo natural y humano que tenía que pasar alguna vez en la vida. Y ya, sin tanto drama. Tener sexo responsable es tan natural y tan necesario a veces como cambiar de novio o de pareja cada vez que la energía deje definitivamente de fluir. Novia eterna, como me declaro, también he aprendido con los años que, después de uno, posiblemente vendrá otro, seguramente mejor que el anterior.
Y no es que con el tiempo nos volvamos expertas o sabias o aprendamos a escogernos mejor, más detallistas, más amorosos, más románticos, más creativos en la cama, mejor dotados y entrenados. No, eso nunca pasa. No seamos ilusas. De lo que muchas mujeres en el mundo no se han dado cuenta todavía es que nosotras, con el paso del tiempo y de las distintas experiencias, cada vez nos volvemos mejores. Cada vez más entendemos el sexo como algo placentero, como un acto natural que, en vez de culpabilidad, nos proporciona tanto placer como a ellos. Y eso no tiene nada de malo, al contrario, insisto, el orgasmo debería ser reglamentado como responsabilidad de cada uno, por su propio esfuerzo y cuenta. Capítulo 7. Fobias, alergias y otros populares traumas femeninos. Seguro, un divorcio en la mayoría de los casos puede ser traumático, pero tampoco es el fin del mundo, más aún cuando íconos mundiales de la belleza y el glamour como Elizabeth Taylor o más recientemente Jennifer López nos han enseñado que sí es posible sobreponerse a una ruptura sentimental con otro. La muy sabia señora Taylor, a lo largo de su muy documentada vida, nos ha enseñado, entre muchas otras cosas, que la juventud, la lozanía y la belleza, si es que se tiene, o la simpatía, que viene siendo como su genérico a falta de la primera, hay que usarlas para sacar el mayor provecho, mientras duren. Porque no todas, a pesar de la epidemia de cuchibarbis que pululan por las calles, logramos detener el tiempo para así conservarnos bellas a pesar del cruel paso del tiempo. Y ya que estamos hablando sin tapujos, también sería bueno empezar por admitir que la simpatía tampoco dura para siempre. Que las mujeres también corremos el riesgo de terminar nuestras vidas amargadas, dependiendo del número de aciertos o de errores que hayamos cometido en nuestras vidas. De Liz Taylor, la de los ojos color violeta, aprendimos que casarse bien puede ser considerado un deporte de alto riesgo, pero que si es con trofeo incluido, estamos dispuestas hasta a correr los 100 metros planos en rulos. Que no hay que tener ni mucho cerebro ni talento para atraparlos. Que los diamantes sí son los mejores amigos de una mujer. Que para qué gastarse fortunas en psicólogos, si está comprobado hasta la saciedad que una joya logra el perdón absoluto mucho más eficazmente que una terapia de pareja. Que los clavos sí sirven para sacar otros clavos y, de paso, para clavar. Sí, la señora Taylor evidentemente no le tenía fobia al matrimonio, a ninguno de los 8 que lleva a cuestas. Y hablando de los grandes ejemplos que nos han proporcionado las grandes divas del espectáculo en cuanto a relaciones, rupturas sentimentales y a consejos de cómo superarlas se refiere, mis 2 estrellas nuevas favoritas siguen siendo Jennifer López y, por supuesto, Britney Spears. La popular boricua J.Lo, a pesar de su talento, que incluye cantar, actuar, aparte de ser una exitosa empresaria en el mundo de la moda y la belleza, al parecer también lo es en coleccionar maridos. Pensando como la mujer moderna que soy, en un principio no lograba entender por qué López insistía en casarse cuando aparentemente lo tiene todo en esta vida. Y me refiero a todo en esta vida. ¿Será que me he dejado contagiar por el pesimismo que reina actualmente en el mundo cuando del secreto para encontrar la estabilidad emocional se trata? Porque casi como una regla para triunfar, la estabilidad emocional está directamente ligada a la estabilidad económica. Es como si las mujeres independientes nos hubiéramos convencido de que la una no es posible sin la otra. Como si lo único que nos pudiera hacer cambiar de parecer en cuanto a comprometernos o no es el nivel de comodidad que nuestra pareja pudiera procurarnos. Si no, la mejor opción sigue siendo quedarnos solas. Tal vez por eso me encanta la filosofía de vida de Jennifer López. Ella insiste en que lo único que importa es el amor, y, aunque nos cueste creerlo, teniendo en cuenta la cantidad de fracasos sentimentales que ha tenido, lo sigue intentando. Así nada más, sin complejos, sin grandes expectativas. Ha de ser porque no necesita que la mantengan, seguramente. Porque piensen por un instante que somos la voluptuosa boricua.
Actuamos en películas que, criticadas o no, son taquilleras. Lanzamos discos que se venden como pan caliente, sin jamás tener que demostrar nuestro talento ante ningún público en vivo, porque es más que sabido que jamás hace conciertos. Encima de todo lanza una línea de ropa que se vende hasta en el Japón, y su línea de perfume nos tiene intoxicadas a punta de pachulí en el mundo entero. J-Lo tiene tanto éxito que se puede dar el gusto de casarse con su masajista y con el conductor de la limusina que la llevó al aeropuerto si le da la gana, porque tiene bien claro que de ellos solo necesita su compañía. ¿Será entonces que para vivir del amor la que tiene que ser millonaria es una? Pero ¿cómo logramos eso sin tener ni sus curvas, ni su habilidad para el baile, el lip sync y los negocios? ¿Será que así sí funciona? Si la que manda en la casa es una y a ellos les reducimos sus responsabilidades a la de espectadores de nuestros actos y a la de proveedores de amor incondicional y ya. ¿Será que sí es posible tanta belleza? Difícilmente. Es tal la información que tenemos ya instalada en nuestras cabezas de mujeres independientes y asalariadas que, así nos convirtamos en la competencia de Bill Gates, si el hombre que tenemos al lado no nos da la talla por la misma puerta que entró, inevitablemente saldrá corriendo el amor. Si no, ¿por qué J-Lo no siguió con Ohani Noah, su mesero de Miami? ¿Por qué no logró mantenerse casada con Chris Judd, el bailarín? ¿Por qué no logró casarse con Ben Affleck, el actor con problemas de alcohol y póker? Porque todos ellos seguramente atentaban contra el patrimonio que tanto esfuerzo y trabajo le ha costado construir. Porque, al parecer, en nuestros tiempos, si desde muy jóvenes decidimos que lo que queremos es trabajar a la par de ellos, no es muy posible vivir tan solo del amor. Y no es que me interese mucho la vida de J-Lo, ni que sea mi modelo para seguir. Bastantes problemas tengo con mi propia estabilidad emocional para venir ahora a estudiarla ajena. Pero es inevitable no usarla como ejemplo de la mujer moderna y trabajadora que sueña también con tener éxito en su vida personal y con formar una familia. Lamentablemente, tal como la señora López, al parecer en nuestros tiempos, ninguna mujer moderna y preparada puede mantenerse enamorada de quien no le inspire admiración, que, entre otras, va directamente ligado al respeto. ¿Será que ese es el problema? ¿Será que por nuestra misma ambición nos hemos apartado del camino hacia el altar? ¿Será que el éxito profesional implica un sacrificio emocional? ¿Será que Marc Anthony ha logrado conservar su interés a pesar de ganar mucho, pero muchísimo menos dinero que ella? ¿Será que inconscientemente hemos aprendido a medir nuestro nivel de amor de acuerdo con nuestro nivel económico y con los esfuerzos que hacemos por lograrlo? Lo cierto es que, en el caso de las mujeres supuestamente modernas como yo, no es muy posible vivir solo del amor. Tal vez es tanto lo que nos cuesta luchar allá afuera por lograr nuestros objetivos profesionales y por alcanzar una cierta estabilidad económica, que ya no estamos dispuestas a compartir nuestros espacios con nadie que nos aleje de nuestras metas. Ninguna de nosotras quiere el pelele al lado. Ninguna quiere sentirse que somos las proveedoras y que, incómodas como vivimos, sin tiempo muchas veces ni para nosotras mismas, alguno pretenda vivir cómodamente a costa nuestra. El estado ideal de cualquier mujer moderna sería más o menos así: estudiar, ser profesional, trabajar en lo que le gusta, casarse enamorada con alguien tanto o, mejor aún, más exitoso que ella, aportar en la casa, sí, pero que la responsabilidad siga siendo de ellos. Es así como, en sus intentos fallidos, Jennifer López nos ha demostrado que vivir solo del amor no es posible, así el problema no sea falta de dinero. La mujer moderna y trabajadora necesariamente tiene que admirar a su pareja para poderla respetar y, así suene cruel, para poderla amar. Todo es parte del mismo paquete. Pero si lo que busca es la estabilidad emocional por encima de su carrera profesional, entonces alguien tiene que ceder. Hablando directamente, usted tiene que ceder. Si los que, en cambio, ceden son ellos y se limitan a ser el edecán de turno de la exitosa diva,
algo seguramente fallará en el camino. Así no tiene ninguna gracia. La mujer, moderna o no, para lograr comprometerse emocionalmente, necesita conservar la ilusión de dejarse llevar por la vida de su complemento ideal, de esa pareja que la guíe por los momentos oscuros de la vida, que la haga sentir que si alguna vez cede y deja de trabajar, igual va a haber pan y leche sobre la mesa cada mañana. Suena cruel, pero es la realidad. Otro ejemplo maravilloso es indiscutiblemente el de la diva del pop, Britney Spears, quien nos ha enseñado recientemente que es posible casarse y divorciarse en menos de 48 horas. Consejo ideal para las solteras indecisas: un matrimonio express. Preferiblemente en Las Vegas, donde también es facilísimo divorciarse, y por ventanilla, que, aparte de barato, es ideal para adquirir automáticamente estatus de separadas que, entre otras cosas, es mejor que el de solteronas. De su nuevo matrimonio no opino. Dios quiera que le dure. Dios quiera también que Federline, el nuevo marido de la Spears, tras su divorcio express, se pellizque a tiempo y empiece a trabajar si quiere que su matrimonio le dure, y para garantizar así que la Spears no lo abandone por otro bailarín o por Ben Affleck, quien ya está libre nuevamente, y en Las Vegas, jugando póker para lidiar con su despecho. De las grandes estrellas hemos aprendido también que casarse frecuentemente es simple cuestión de actitud, o tal vez una necesidad patológica, que casarse bien o mal es una simple cuestión de método, que a nadie le importa realmente si se es feliz o no. Lo único importante en la vida es probarlo. Y no es que de estos ejemplos tengamos necesariamente que salir a casarnos con el primer perdedor desocupado que nos encontremos por el camino. Es, más bien, que casarse no es ningún misterio. Lo importante sigue siendo intentarlo y no condenarnos a una vida solas, llena de responsabilidades, pero solas al fin y al cabo. Por esto, lo primero que debemos aprender a detectar son nuestras respectivas fobias. Esas que, de alguna o de todas las maneras posibles, nos afectan al grado de no permitirnos superar a tiempo nuestras dudas y nuestros miedos al compromiso. ¿Cuáles son entonces esos patrones que debemos romper y los traumas que debemos superar para lograr la tan anhelada estabilidad emocional? No está de más practicar karate por si todo lo anterior falla. ¿A qué o a quiénes les tenemos fobia? ¿Qué tipos de hombre o de situaciones nos producen fobia? ¿Cuál es la diferencia entre una fobia y una alergia emocional? ¿Qué podemos hacer para evitarlas y superarlas? ¿Es realmente inevitable salir o incluso casarse con una de estas fobias para poder enfrentarlas y así superarlas? Una fobia emocional no es necesariamente producida o derivada de una experiencia real y nefasta del pasado. Es más bien una condición incrustada en nuestro subconsciente que nos obliga, sin aparente razón alguna, a salir huyendo despavoridas ante algunas situaciones, personas o compromisos que, de solo pensar en la posibilidad, nos produce un miedo en ocasiones histérico e incontrolable. En otras palabras, es evitar sin haber probado. Es huir de lo desconocido porque nos basamos en las malas experiencias de los demás. Pero cuando nos basamos en las propias y, sin embargo, insistimos en repetir el patrón una y otra vez, como la mayoría de nosotras, he ahí un problema realmente grave. ¿Es acaso lo que le da origen a aquel popular refrán que reza: mejor malo conocido que bueno por conocer? Lo único cierto es que para superar una fobia o para aprender a vivir con esta condición, le hace conformarnos con aguantar, lo que los psicólogos recomiendan es, aparte de detectarla a tiempo y tratar de averiguar su procedencia, tratar también de afrontarla, para así quitarnos el miedo o pavor que nos produce y lograr superarla. ¿Será por eso entonces que algunas nos casamos tan mal que terminamos enredadas sentimentalmente con los que muy seguramente nos harán daño? Las fobias emocionales modernas, por su parte, son realmente patéticas. En un mundo cada vez más urbano, más tecnológico, más de genéricos, de frascos, de experimentos de laboratorios y clones,
muy pocos se asocian a las originales fobias que conocemos. La mayoría eran orientadas hacia los animales que nos producían asco o fastidio, como las serpientes, las ranas, los sapos o los ratones. Las nuevas obedecen más bien a las relaciones de pareja y, por supuesto, a sus protagonistas. Es así como en el listado que enumeraré a continuación incluyo algunas fobias modernas y algunas sugerencias de mis amigos para combatirlas. Heterofobia. Pavor a nunca poder salir del closet. A condenarse a vivir insatisfechos el resto de sus días por temor a tener que admitir públicamente su verdadera identidad sexual. Es decir, la padecen aquellos que aseguran que la vida, a nivel sentimental, no ha sido justa con ellos. Aquellas personas quienes, pasadas en años, quisieran animarse a probar con los de su misma especie, por si no aparece nada del lado opuesto. Terapia. En grupo. Medicamentos sugeridos. Alcohol en altas dosis. Recomendaciones para superarla. Trasnoche. Ubique el mejor bar gay de la ciudad. En su closet, casa, vea Padres e Hijos y muchas telenovelas. Seguramente después de esta terapia intensiva aprenderá que es mejor salir del closet que condenarse a vivir así por el resto de sus días. Teterofobia. Miedo a tener hijos y a encartarse con ellos al no poder ganar suficiente para contratar a una niñera. Lo padecen, sobre todo, aquellas mujeres mal casadas con alguien que gane menos que ellas. También podría aplicarse para describir el pánico que les produce a algunas mujeres descubrir que su pareja es un niñito inmaduro, o, en el peor de los casos, a terminar enredada con alguien que valore más una copa 38D que los sentimientos. Terapia individual. Medicamentos sugeridos. Milo, chocolisto, papilla de arroz. Recomendaciones para superarla. ¿No se ha visto Amor a la plancha? ¿Para qué contratar niñera si se le ven mejor las minifaldas que a usted? Testosterofobia. Pánico que padecen algunas mujeres a no saber comportarse frente a un supuesto buen partido. Los síntomas varían entre manos sudorosas, pérdida parcial del habla, torpeza, conversación y movimientos erráticos y monosilábicos, y risita estúpida. La pérdida del conocimiento también está contemplada, solo cuando, para aplacar los nervios, quien lo padece ingiere cantidades obscenas de alcohol. Terapia individual. Medicamentos. Mareol para el mareo, por supuesto, y aspirina para el guayabo. Un buen antidepresivo por si todo lo anterior falla. Recomendaciones para superarla. Aunque un té lluvia entrega de regalos es un ambiente más seguro para las de su condición, sin embargo, si insiste en superar los nervios que le produce estar ante un posible buen prospecto, asegúrese de llegar ya entonada a la fiesta. No asista con ninguna amiga físicamente más atractiva que usted y asegúrese de ubicarse muy cerca del bar. Buen partido o no, a la gran mayoría les gusta el trago. Eso sí, finja que usted no toma tanto, porque aunque ellos sean unos alcohólicos en potencia, a ellos no les gusta que uno tome como un camello en Mardi Gras. Gigarkinelfobia. Miedo a terminar enredada con un perro. La padecen generalmente aquellas mujeres a quienes les han puesto los cuernos con cierta frecuencia. Esas que, en alguna mala experiencia del pasado, fueron tan incapaces de abandonarlos que se obligaron a sí mismas a quedar atrapadas en medio de tormentosas relaciones por no poder distinguir entre el amor y el orgullo herido. El orgullo, ese mismo pésimo consejero que nos impulsa a perdonarle sus andanzas al canino en cuestión, siempre con la ilusión de que cambiará o que, en el peor de los casos, lograremos algún día vengarnos de ellos. ¡Qué pérdida de tiempo! Terapia individual. Medicamentos. Alquile American Gigolo y véala varias veces durante el fin de semana. Cómprese un bulto de ladrina y mézclelo con las comidas. Le sabrá tan mal que cada vez que piense en ese can le producirá vómito incontrolable. Sugerencias para superarla. ¿Para qué se da mala vida? Admita que metió la pata y se casó con un perro y sin decirle nada asúmalo y déjelo. La sospecha, para la mujer moderna, es razón suficiente para abandonarlo. Pero si quiere permanecer casada, pues no le diga nada y más bien consígase usted también un mozo. Otras fobias modernas populares.
Triglicerofobia. Animadversión a involucrarse sentimentalmente con un hipocondríaco. Con aquellos especímenes del sexo masculino, casi siempre con características similares que son pasados los 35 años, solterones, sin hijos o pareja fija reconocida. Aquellos hombres pasados de peso y de tragos, quienes ya empiezan a presentar serios problemas de calvicie prematura, triglicéridos, colesterol alto, presión baja o hipertensión, reumatismo. Si a esto se reducen sus frecuentes temas de conversación, huya. Deje huellas sobre el pavimento si es preciso. En ellos, la hipocondría no es más que el temor a envejecer y una justificación para morirse más bien solos que mal acompañados. Si su pareja, de turno o habitual, lo padece, sus síntomas son inconfundibles. Angustia existencial, sudor copioso, pechiche o arrunchis. Ojo, no confundir con un guayabo. Aullofobia. No es el pánico a envenenarse con una crema de auyama, es más bien el pavor que le tenemos las mujeres modernas a terminar comprometidas con un lobazo. También la padecen aquellas mujeres quienes temen que sus maridos las dejen por una de estrato 1. Osvaldofobia. Pánico, por no decir el oso de tener que presentar en familia a un novio que se llame Osvaldo, que use tanga narizona y que, encima de todo, nos dé en la jeta. Brignifobia. Pánico a morir virgen o solterona y por ello animarse a meter la pata frecuentemente. Se manifiesta con atuendos lobos y brillantes, desnudez frecuente, malas amistades, paseos a Las Vegas en donde, pasada de trago, quien lo padece podría terminar casada con lo primero que se le atraviese, para, eso sí, divorciarse unas horas después. Cretinofobia. Miedo a terminar casada con el cretino de la familia, a tener que casarse mal para quedar bien. Esta fobia también es conocida popularmente como mal de me dejó el tren o estupidez. Inrifobia. Después de todo el trabajo que nos costó convencernos para encontrar pareja y apostarle a un compromiso, el pavor que nos produce la idea de quedar viudas. Peor aún, con hijos, y tener que descubrir que la moza del difunto también se disputa con usted una tajada de la herencia por ser la madre de otro hijo que usted no conocía. Y casos se han visto. Showerfobia. Temor que sentimos las solteras, aún después de los 30, a que nos inviten a un té lluvia entrega de regalos. Una verdadera tragedia, teniendo en cuenta que esta es la oportunidad perfecta y favorita de las que sí se casan para torturar y atormentar a sus amigas asalariadas y cuasi solteronas. Ahora, la diferencia entre una fobia y una alergia sentimental es realmente elemental. La fobia es inexplicable en algunos casos y se manifiesta con síntomas de terror. La alergia, en cambio, se manifiesta con síntomas visibles antes de ocurrir: fastidio, rasquiña, brote y malestar general. Allá usted si insiste en no entender las señales a tiempo. Es decir, mientras la fobia es un miedo incontrolable que usted inconscientemente tratará de evitar o evadir a toda costa por puro instinto o intuición, la alergia es la que le da su origen a aquel dicho que dice: al que no quiere caldo se le dan 2 tazas, o a aquel otro que reza: sarna con gusto no pica, y si pica, se justifica. Me refiero a que generalmente muchas mujeres modernas sabemos de antemano cuándo la actitud o el comportamiento de ellos nos podría causar fastidio o repulsión. Pero si por casualidad el tipo habla mal, come peor, en el cerebro solo alberga aserrín, pero está bien dotado y nos atiende bien, lo más seguro es que soportemos con admirable estoicismo la alergia que éste nos produzca, hasta que aparezca algo más sano. Para resumir, en el caso de las relaciones personales que tanto nos afectan a las mujeres modernas, muchas de nuestras fobias están directamente ligadas a las malas experiencias que tuvimos durante nuestra infancia, a algunas que nos han contado y a Internet, a toda esa basura amarillista que leímos como si realmente sirviera para algo distinto que para alimentar nuestra creciente paranoia al compromiso. Si tuvimos durante nuestra infancia un papá controlador,
de esos que le controlaban a uno hasta las idas al baño, el número de llamadas telefónicas que recibíamos durante el día y hasta lo que nos poníamos para salir. Es lógico que le tengamos fobia a los tipos modelo toalla higiénica, es decir, súper absorbentes. Esos que si además vienen con alas, las usan pero para volar a los brazos de la otra. Pero la forma que hemos adquirido las mujeres modernas de lidiar con nuestras fobias emocionales también han cambiado significativamente. Antes, los psicólogos nos incitaban a enfrentarlas. Hoy día, con esta falta de tiempo hasta para lidiar con nuestros propios problemas, lo más práctico es huir de ellas o darles la vuelta según nuestra propia conveniencia. Si, por ejemplo, crecimos cerca de un padre que se pasaba frecuentemente de copas y, debido a esto, maltrataba físicamente o verbalmente a nuestra madre, pues intente más bien una relación con un abstemio o con uno al que le hayan diagnosticado una cirrosis y ya no quiera, pero, mejor aún, ya no pueda beber más. Si en la casa infortunadamente fuimos testigos de algún tipo de violencia familiar consentida, pues no consienta más a su marido hasta que se porte bien o déjelo, que es más práctico, aunque no menos difícil. Ayúdese y en sus ratos libres aprenda a boxear y cómprese un tiquete preferiblemente con el dinero de él y huya a algún paraje exótico. Demándelo por abuso y violencia doméstica y déjelo en la calle, pero de otra ciudad para que usted pueda vivir a sus anchas en su nuevo domicilio. Si no superamos las experiencias malas que pudimos haber tenido en nuestras casas cuando pequeñas, esa imagen de pareja nos quedará en el subconsciente y es una de las causas por la cual la mujer moderna se ha vuelto tan agresiva. No necesariamente lo que le pasó a un familiar, a una amiga o conocida, tiene que pasarle a usted. Uno de los derechos más maravillosos de los que gozamos las mujeres modernas es a escoger, mal o bien, pero derecho, nuestro derecho, al fin y al cabo. Lo que hay que tratar de evitar a toda costa es convencernos de que ese refrán que dice mejor malo conocido que bueno por conocer es la verdad absoluta. Es una verdadera tragedia cuando llegamos a creer que debemos someternos a la infelicidad, pues lo necesitamos como algo adictivo, porque es lo único que conocemos y que erróneamente creemos que podemos manejar. Si todos los hombres joden por igual, búsquese al menos uno que se ajuste más a su medida. Si lo que quiere es casarse, aprenda a superar las fobias, a detectar a tiempo las posibles alergias y, más que nada, a escoger bien. Nadie nos puede garantizar que conoceremos algún día a la pareja perfecta, pero nadie puede tampoco convencernos de vivir mal, sometidas, aburridas y engañándonos a nosotras mismas sobre la idea romántica o no de cómo debe ser la relación ideal. Nosotras, las mujeres realmente modernas, ya no tenemos ideas románticas, tenemos ideas, nada más. Los caballeros las prefieren brutas. Capítulo 8. ¿Qué pasó con el hombre detallista? ¿Murió o acaso lo matamos? Otro de los beneficios que hemos perdido por culpa de un feminismo mal administrado, es decir, el asumido con venganza por la opresión machista del pasado, es, indiscutiblemente, nuestro derecho a los detalles románticos. ¿Qué pasó entonces con el hombre detallista? ¿Acaso se extinguió con los dinosaurios? ¿Acaso murió por culpa del feminismo mal aplicado? ¿Acaso nuestra resignación por vivir cada vez más simple y elementalmente es por culpa de la información que traemos desde nuestras infancias? ¿Es acaso por culpa de la sumisión inculcada por algunas de nuestras progenitoras que nos hemos refugiado en cuanta onda tipo Greenpeace que se popularice? ¿O será por culpa del conformismo que nos hemos convertido en conservacionistas, vegetarianas, practicantes de yoga, protectoras de animales, activistas políticas, en mujeres resignadas que ya no buscamos que ellos sean detallistas con nosotras, sin que ello implique desplegar toda nuestra desconfianza hacia el sexo opuesto? ¿Acaso por eso nos hemos vuelto tan espirituales y mientras tanto la materia qué? El materialismo, tan femenino como la laca o el esmalte de uñas, ¿qué?
O tal vez, a su cruel modo, algunas de nuestras sometidas madres quisieron alertarnos de lo que sería nuestra triste realidad si llegáramos a depender de un marido avaro. ¿Será todo esto la raíz del problema? ¿Acaso por esa misma causa o razón las mujeres modernas, de masa, buscamos nuestra propia independencia económica casi como una necesidad física? ¿O todo el cambio fue suscitado por el tema económico y nada más? ¿Será entonces que toda la guerra de los sexos está basada en la libertad que hemos ganado las mujeres para comprar y gastar a nuestras anchas con nuestro propio dinero? Eso sí que es materialismo en su más pura manifestación. Lo que no entiendo es por qué en vez de luchar contra la pareja para que podamos gastar dinero, no fingimos más bien que somos, ¿cómo diríamos?, menos capaces y lograr así igualmente gastar dinero, pero el de ellos. Porque lo que sí es cierto es que ya los hombres no se molestan en ser detallistas. ¿Para qué? Si todo lo podemos conseguir con nuestro trabajo y por nuestros propios medios. ¿Cuál es la gracia de regalarnos una cartera cuando por asalariadas podemos comprarnos una igual, así sea chimba, en donde la contrabandista de moda? ¿Cuál es el chiste de sorprendernos si aparentemente ya no necesitamos nada? ¿Para qué el esfuerzo si cuando tienen detalles con nosotras siempre sospechamos que hay algo malo detrás? Seguro que quiere algo. Me regaló flores. Horror. Seguro me puso los cuernos, el muy desgraciado. ¿Qué es este nuevo pensamiento tan perjudicial para la salud mental? Por Dios. Por nuestra parte, nosotras, las mujeres modernas, también hemos perdido la habilidad de aceptar y agradecer un regalo sin sospechar que detrás del gesto hay una traición, o peor aún, una propuesta matrimonial. Cansadas como estamos de creer que la ama de casa es un ser aburrido, sin vida, sin aspiraciones, a la cual explotan durante toda su vida como una empleada de servicio gratis, declinamos sus regalos y los convertimos en lo que son hoy día, hombres poco detallistas y fríos. Además, como maliciosamente hemos optado por creer que el cuentito ese del matrimonio no es ninguna petición de amor, sino más bien la forma más práctica que tienen de que les hagamos todo gratis, que los atendamos gratis, que les demos hijos gratis, que los ayudemos en los gastos de la casa gratis. Entonces, a las mujeres modernas, la propuesta ya empezó a parecernos poco menos que atractiva. Lo cierto es que una de las cosas que más extraño del machismo y la razón por la cual propongo esta nueva corriente femenina más no feminista, machismo por conveniencia, son todos esos detalles por los que nos derretimos. Modernas o no, extrañamos al hombre detallista y, por supuesto, sus detalles. Ahora, los hombres, tal vez por nuestra propia actitud de mujeres aguerridas, desconfiadas, independientes, ya no quieren sentir que estamos burlándonos de ellos. Ya no nos quieren contemplar como antes porque se sienten escaneados, analizados, juzgados permanentemente por nosotras. Porque una de las cosas más terribles que hemos adoptado las mujeres del mundo con la modernización es a desconfiar de todo y de todos. Entonces, a los hombres ya les aburrió el plan ese que cualquier detalle que tengan con nosotras jamás será suficientemente grandioso, porque por nuestras mentes casi siempre ronda la duda. ¿Quién sabe dónde lo habrá comprado y cuánto le costó esta baratija? ¿Quién sabe qué quiere ahora o qué fue lo que hizo? Antes no, uno solo agradecía el gesto y se limitaba a derretirse de amor y a batir pestaña. Las mujeres, mientras sigamos pensando que cualquier cosa que nos den o quieran hacer por nosotras podríamos hacerlo mejor y mucho más rápido que ellos, estaremos inevitablemente condenándonos al no volver a recibir nunca ninguna manifestación de cariño. Nos acostumbramos a caminar más rápido que ellos, a manejar nuestro propio carro que pagamos nosotras mismas por cuotas, a decir que no porque sí, a llamarlos por nuestra propia cuenta, a invitarlos a salir si es que tenemos ganas de verlos, a sacarlos de la casa o irnos con las amigas cuando no tenemos ganas de hacerlo. Entonces, ¿así quién puede?
Así, ningún hombre se animaría jamás a meterse en la boca de semejante lobo. Yo sí quisiera regresar a nuestras antiguas raíces, a que nos traten como unas princesas, a que nos traigan flores a la casa sin ninguna razón aparente, a que nos regalen muñecos de peluche así nos den alergia y nos alboroten la rinitis, a que nos dediquen grafitis y a que hagan al menos un esfuerzo por conquistar nuestro amor, como antes, y no como ahora, que con coincidir en un bar es más que suficiente. Cuando uno ya no se quiere casar, sino convivir un rato a ver qué pasa, por puro y físico miedo a fracasar, como si convivir con alguien y no lograr consolidar una relación estable, con hijos, perros y eventos familiares, de hecho ya no lo fuera. Cuando las relaciones se acaban porque nosotras mismas las matamos con tantas condiciones y reglas absurdas. Como lo que pasa en nuestros tiempos cuando si él gana menos que nosotras, ya no lo admiramos. Cuando si nosotras no queremos trabajar más, lo confundimos con que somos unas perfectas inútiles sin aspiraciones. ¿Qué tiene de malo no aspirar a otra cosa que lo consientan a uno y que ellos vuelvan a creer que son los jefes del hogar? Sí, admitámoslo. La vida era mucho más fácil y cómoda para nosotras cuando eran ellos los que se creían los más capaces, cuando eran más detallistas. Los detalles de ahora suelen ser tan patéticos que, si quieren ser considerados en casa, su forma de demostrarnos que nos quieren es pagando la mitad de la luz de ese mes. En las fechas especiales, si no logramos salir de la ducha sin matarnos antes de que deje de sonar el celular, tenemos que conformarnos con suponer que nos querían felicitar en nuestro día porque nos dejaron un mensaje en el buzón. Si nos invitan a cenar, partimos la cuenta por mitades para que él no vaya a pensar que estamos con él por interés o porque lo queremos casar. ¿Y qué si lo piensa? ¿Acaso ese no es el chiste? ¿Acaso en el fondo eso no es lo que la mayoría de las mujeres queremos? Que nos atiendan, que nos conquisten, que nos inviten a vivir la vida juntos. ¿Por qué tanta prevención? ¿Por qué estamos tan a la defensiva? ¿Por qué nos hemos vuelto tan desconfiadas? Los caballeros las prefieren brutas. Capítulo 9. Cada uno es responsable de su propio orgasmo. Depende de cómo escojamos disfrutarlo, con quién, cómo o con qué, ni siquiera es el punto. Sin temor alguno a que se escandalicen con lo que voy a exponer en este capítulo, una de las cosas más útiles y prácticas que he aprendido después de los 30 es que cada uno es responsable de su propio orgasmo. Eso sí, todo depende de cómo escojamos disfrutarlo, con quién, cómo o con qué, ni siquiera es el punto. Y, aunque admito que mi posición frente al tema es un poco egoísta, la de ellos siempre la ha sido. Ellos insisten en diferenciar el placer del deber. El placer es el que sienten con la otra, y el deber es el que les toca cumplir de vez en cuando, mínimo una vez al mes, con la que tienen en la casa. El cerebro femenino alberga al menos 6 billones de neuronas menos que el de ellos, y al comprobar que somos tan inteligentes como ellos, hemos demostrado ampliamente también que nuestras neuronas son muchísimo más eficientes. Entonces no le veo problema alguno en que nos despertemos de nuestro letargo y aprendamos también a pensar como ellos. Y ahí está el verdadero secreto para tener una vida sexual plena, responsable y sin resentimientos. ¿Qué tal si, como lo hacen ellos, asumiéramos el sexo como lo que realmente es? Un acto físico cuya finalidad es obtener placer. ¿Y qué tal si en vez de sentirnos usadas, también aprendiéramos a usarlos a ellos para nuestro propio beneficio y placer? Que sin cargos de conciencia lográramos entender finalmente que cuando uno tiene sexo está bien que nos usemos los dos. ¿Qué pasaría si en nuestra mente, en vez de asumir esas inútiles posiciones dignas y sumisas, cuando después de una noche de pasión no se les ocurre volver a llamarnos, lo asumiéramos como lo que fue y no como lo que creímos que pudo haber sido? ¿Qué tal si en vez de lamentarnos y quejarnos, aprendiéramos más bien a adquirir el control absoluto de nuestra mente y nuestro cuerpo? Una de las claves de la felicidad es definitivamente tener mala memoria y, en algunos casos, amnesia.
Muchas mujeres modernas ya lo han empezado a poner en práctica, y tener sexo de repente se ha convertido en algo gratificante y satisfactorio, no en un motivo más de frustración o de resentimiento. Y lo que trato de promover a través de estas páginas no es una nueva revolución sexual femenina, que nos volvamos más promiscuas o que asumamos el sexo como un deporte. No, lo que propongo es un cambio mental y, más que nada, de actitud frente al mismo para que dejemos de sufrir por ellos. Porque son ellos y no nosotras los que regresan a sus casas o se acuestan a dormir con sus conciencias tranquilas, sintiéndose físicamente satisfechos. En cambio, a nosotras, desde muy pequeñas nos enseñan que, si nuestra conciencia nos impide hacer una cosa, nos impedirá disfrutarla. No sé bien si algo tiene que ver la anatomía en todo esto, pero se me ocurre que sí. El simple hecho de que cuando tenemos sexo son ellos los que invaden nuestro cuerpo por fuera, pero sobre todo por dentro. A su vez, cuando termina el acto sexual, somos nosotras y no ellos los que quedan con la sensación de tenerlo aún dentro de nuestro cuerpo. Para ellos el asunto es un poco, como diríamos, más epidérmico. El secreto está en pensar como ellos y así quitarnos de encima todos esos cargos de conciencia y sus fastidiosas secuelas. El problema es que cuando uno es moderna y liberada, tener sexo sin compromiso tiene el riesgo de convertirse en una especie de examen de admisión para nosotras. Y es sano admitirlo. Son muchas las veces que he estado presente y he participado en conversaciones que giran alrededor del tema. Fulano me encanta, pero ¿qué tal que sea malo en la cama? Para muchas de nosotras es de vital importancia entendernos sexualmente con el hombre con el que queremos consolidar una relación. Antes no. Anteriormente uno se casaba y luego descubría si era bueno o no, si nos hacía sentir bien o no, si uno se encartaba o no. Muchas de nuestras antepasadas, además, por casarse vírgenes, nunca tenían, como nosotras, la ventaja de comparar. Ventaja que realmente no sé si también es una desventaja, porque nos hemos vuelto demasiado exigentes. Igualmente, sería muy triste asegurar que el entendimiento con nuestra pareja en la cama es lo más importante de todo, si hacer el amor o tener sexo solo dura un ratico. En cambio, compartir la vida con alguien podría ser eterno. Si todo el mundo sabe que en la mayoría de las relaciones amorosas modernas andamos tan ocupados que el sexo es lo que toma menos tiempo y esfuerzo, pero es también lo que más problemas y dolores de cabeza nos ocasiona. El hecho es que si nuestro pensamiento actual nos lleva a evaluarlos antes y después de haber tenido sexo con ellos, es una demostración de lo evolucionadas que estamos. Ellos también lo hacen, con la diferencia que a ellos les gustan más bien inexpertas, pues eso les da la oportunidad de lucirse, de creer que nos enseñan cosas nuevas y que siempre los recordemos por sus habilidades en la cama. A nosotras, en cambio, nos gustan más experimentados y fogosos. Nos gusta que sean ellos los que propongan y nos gustan proponer para que no nos quieran dejar nunca. Siempre con ese fin, nunca con el de pasarla bien juntos y nada más. La mujer, moderna o no, cuando tiene sexo, lo que pasa por su cabeza es: debo descrestarlo. Y ahí sí que cometen un grave error, porque si es la mujer la que toma la delantera en la cama, ya que le sigue preocupando lo que él piense de usted, lo que pensará, si es tan machista como la mayoría, es que usted es así con todos los demás. Y eso no tiene nada de malo. Todo depende de lo que usted quiera, seducirlo o realmente conquistarlo. El problema es creer que para ellos el sexo debería ser lo mismo que para nosotras, amor puro y un preámbulo para el compromiso. Es pensar que, aunque evidentemente ya no seamos vírgenes después de los 30, a Dios gracias, seguimos convencidas de estar entregando lo más preciado de nuestra humanidad. Seguimos asumiéndolo como si accediéramos a dar la vida, pero con ciertas condiciones que solo están en nuestra mente, pero que en la práctica no son tal.
Tendríamos inevitablemente que volver a nuestras raíces y llegar vírgenes al matrimonio para seguir utilizando el sexo para comprometernos en una relación seria. ¿Y para qué regresar si ya hemos avanzado lo suficiente? Si ahora podemos nosotras también disfrutar de tener el control. No, qué pereza. Entonces, para que ello pueda ocurrir, para que podamos tener sexo seguro sin desplegar todas nuestras inseguridades y complejos, hay que aprender a ser más prácticas. Si vuelve a salir con ese tipo que le encanta e inconscientemente se halla frente al espejo poniéndose el vestido más sexy y, no nos digamos mentiras, más fácil de poner y de quitar que tenga, poniéndose perfume en zonas que normalmente solo vería con lupa, poniéndose la ropa interior a juego, no como en los días normales que donde el color del brasier nada tiene que ver con el del panty. Los matapasiones vuelven a salir del ruedo, pues nadie se los va a ver, cuando el encaje definitivamente no es más cómodo que el algodón, que compró especialmente para la ocasión, no se haga. Entonces sí pasa, porque en el fondo es sano asumir que uno quiere que pase. Entonces, ¿de qué se queja? A ver, ¿de qué podría quejarse si nunca la vuelve a llamar? Si usted no solo quería, sino que, muy posiblemente, lo disfrutó igual que él. Una noche de sexo no es una propuesta matrimonial, señoras. Y ese es un riesgo que todas las mujeres solteras debemos saber que corremos cuando tenemos sexo sin antes casarnos. Entonces, ¿por qué insisten en torturarse y siguen pensando que el tipo en cuestión es un desgraciado porque jamás volvió a aparecer? Y si a él no le gustó y a usted tampoco, ¿va a seguir fingiendo que está ofendida porque ni siquiera volvió a llamarla a preguntarle cómo estaba? Usted sabía a lo que iba. No fue propiamente una violación, pues. En el fondo quería que pasara para saber si podrían seguir adelante con una relación. Pues lo mismo hacen ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué las mujeres queremos adoptar esa actitud de doncellas sumisas y desvalidas a la hora de tener sexo cuando en el trabajo somos o jefes cuchilla o empleadas eficientes, recursivas y de armas tomar? ¿Por qué no lo somos en nuestras vidas sexuales y también tener el control en este terreno? ¿Qué nos da miedo? ¿Los demás? Triste sí que muchos hombres, tan acostumbrados como están a que nos hayamos vuelto tan liberadas, no se atrevan a volvernos a llamar por temor al rechazo. Pero si la razón por la cual no lo volvió a hacer es porque no le gustó, está en todo su derecho, como también lo podría estar usted si quisiera. Entonces no se ofenda si no la vuelve a llamar, tal vez es lo mejor que le pueda pasar. En la vida, todo el mundo usa a todo el mundo y esa es la constante. ¿Por qué habría de ser distinto con el sexo? Hacer el amor es otra cosa. Ahora, si el problema es que usted se enamoró y él no, el problema sigue siendo suyo. Ha debido esperar entonces un poco más. Pero no es sano que las mujeres sigamos haciéndolos responsables de nuestras decepciones amorosas. Nadie lo enamora a uno se enamora solo. Pero una cosa es conquistar y otra seducir. Es necesario que aprenda primero cuál es la intención que el hombre tiene con usted antes de tener sexo con él. Si lo hace solo para comprometerlo, como una demostración física de amor que tiene como finalidad que la tome en serio y que su relación de pareja se estabilice, el asunto no funcionará. Y le irá mucho mejor llegando virgen al matrimonio para poder estar segura de eso. Recuerde que el hombre propone y la mujer dispone, y en eso las reglas no han cambiado mucho que digamos. Si el asunto, a diferencia de los anteriores, es entre casados, muchas de las parejas más felices y estables que tengo la fortuna de conocer, todas concuerdan en lo mismo. A veces hacemos el amor, a veces tenemos solo sexo, y es sano. Nadie ha dicho que uno no puede también tener sexo pasional con su pareja. Lo importante es saber conectarse y desconectarse antes de crearse usted misma un cortocircuito mental y emocional. Uno hace el amor con el marido porque uno lo ama, porque es posiblemente el padre de sus hijos, porque llevan muchos años juntos y el sentimiento se ha consolidado.
pero a veces es posible que obedezca a una necesidad física de ambos que nada tiene que ver con los sentimientos que ya están. Muchas mujeres no se atreven a ser pasionales con sus maridos porque temen que ellos vayan a confundirlo con otra cosa y que se vaya a perder el sentimiento y hasta el respeto. Y después se preguntan por qué ellos marcan la diferencia. ¿Por qué se buscan a otra para vivir y sentir lo que con la esposa creen que nunca van a poder realizar? Uno de los refranes populares que más me gusta, pero que muy poco se aplica, al parecer, es aquel que dice: una dama en la calle, una puta en la cama. Seguramente a quien se le ocurrió no estaba hablando de la misma mujer, pero eso nos da la idea de que por ese orden podría estar la fantasía que ellos tienen de cómo debe ser mujer perfecta. Entonces, la mujer cuando se casa se anula. Se reprime a tal grado que espera a que él sea el que quiera y lo sugiera, pues como ella es la señora de la casa. Y nadie está sugiriendo que se convierta en una vedette porno, o que lo espere en ligueros, o que se le presente en la oficina con abrigo y nada debajo. O, ¿por qué no? Tal vez debe ser demasiado fuerte cambiar la actitud de la noche a la mañana, cuando tras un largo matrimonio sentimos habernos desconectado de nuestras parejas y vuelve a aparecer en muchos casos incluso la vergüenza y el pudor. Casi como si los acabáramos de conocer. Pero si no se atreve, este consejo es para sus hijas, para que cuando se casen no dejen que se pierda la complicidad, que no permitan que decaiga la pasión, que ni se les ocurra pensar que ser la señora de la casa es una cuestión de postura y de actitud. Es como si muchas esposas realmente se hubieran convencido de que al casarse desempeñan un papel, que viene incluido con ambientación, la casa en donde viven, los portarretratos de la boda, del nacimiento de los hijos y sus respectivos bautizos, flores para que él sienta que hay calor de hogar, la bata colgada en el baño, las pantuflas debajo de la cama y el vestido de novia aún colgado en el closet, como para recordarle todos los días de su vida lo que hizo. Vestuario: ropa ancha y cómoda, muchas pijamas deformes, zapatos bajitos y muchas pantuflas y mocasines para andar en la casa. El maquillaje es más bien poco y los peinados cada vez menos elaborados y aburridos. ¡No! Para que no se frustre, tiene que desempeñar un papel más protagónico en su propia historia de vida. Usted es la responsable de su propia vida, de conservar sus ilusiones, de sacarle provecho a cada instante. Usted que fue suficientemente inteligente para casarlo, para comprometerlo, para que la mantenga, usted misma, sin sobreactuarse, también tiene en sus manos su propia satisfacción sexual. Está en sus manos que para usted también sea necesario, y eso le dará la libertad de proponer lo que usted quiere y cuando lo quiere. Para finalizar, insisto en que el orgasmo, en el caso de las solteras, casadas, las viudas y en el de todas las mujeres por igual, es responsabilidad de cada una. Dejemos por un momento de pensar que ellos son buenos o malos en la cama. Evitemos darle el poder y el control de nuestro placer sexual. Volvámonos mujeres realmente prácticas, condescendientes, mujeres activas, participativas, creativas, sin exagerar y con menos complejos que ahora. Que no volvamos a depender de ellos para gozarlo, que entendamos por fin que no tiene nada de malo disfrutarlo igual que ellos, y que pedirlo de vez en cuando nos fortalece el cuerpo y el espíritu. Que tenemos también derecho a ser un poco egoístas, igual que lo son ellos, que no tienen que condenarse a fingir orgasmos toda la vida por temor a perderlo. Créame que no les importa más que al principio y por puro y físico orgullo machista. De allí en adelante, señoras, su propia satisfacción sexual, que sea también su propia responsabilidad. Y eso sí, si lo que quiere es permanecer casada, finja que todo lo que sabe se lo debe a él. No se dé mala vida. Los caballeros las prefieren brutas. Capítulo 10. Comer a la carta. El sexo no es otra cosa que la fuerza de la naturaleza. La razón es otra cosa. El cuerpo es un templo. Somos lo que comemos.
Gracias al derecho que hemos adquirido a escoger, entre el gremio femenino se han popularizado los mozos, los tinieblos, los sopitas en bajo, el otro. Como lo anoté antes, es cuestión de aprender a pensar como ellos y no torturarnos en el intento. Muchas mujeres realmente modernas ya han comenzado a quitarse de encima los complejos del pasado y han aprendido a tomar el control de sus propias vidas, de sus relaciones y de su propia sexualidad. A lo mejor por ello, entre el gremio femenino se han popularizado tanto los mozos. Sin tapujos, muchas mujeres en el mundo han querido entender más bien que, a lo mejor, casarse no es lo que buscan, que a lo mejor ser libres, trabajar a sus anchas y manejar su propio tiempo es lo que realmente necesitan para ser felices. Cada vez menos interesadas en la vida en pareja, en ayudar a poblar el mundo con más niños cuyas madres posiblemente estarán demasiado ocupadas para atenderlos como quisieran. Este, cada vez más nutrido grupo de mujeres ha decidido seguir viviendo plenamente sin una pareja estable. Y cuando hablo de una pareja estable, no me refiero a que se rehúsen a ser novias dedicadas, amorosas y detallistas. Me refiero a que la finalidad de las relaciones para este tipo de mujeres no siempre tiene que terminar en campanas de boda. Entienden que las relaciones tienen que durar lo que alcanzan a durar, es decir, lo que dure el interés, la pasión, el sentimiento, la razón. Siendo así, muchas mujeres se han lanzado a vivir sus vidas sin llenarlas de falsas expectativas, y así son felices, siendo la novia eterna, sin que por ello se limiten a no volver a tener estables y sanas relaciones sexuales a lo largo de sus vidas. Si ya logró quitarse de encima el complejo y la consideración por los demás y empezó a vivir su propia vida según sus parámetros, sus reglas, sus aspiraciones, no dé un paso atrás. Siendo esta la tendencia, las mujeres deberíamos prepararnos de antemano para no casarnos y aún así vivir satisfechas sexualmente. Hoy día, muy por el contrario de la teoría que tienen algunas sobre las ventajas del matrimonio, una mujer casada generalmente tiene menos sexo que una soltera. Y no es que las solteras anden alborotadas, como locas, saliendo con cuanto hombre disponible se les atraviese en el camino. No, es que se han vuelto más participativas y mucho más selectivas, lo cual les garantiza que, con el que escogieron estar, a lo mejor ese sí valga la pena, al menos por un buen rato. Entonces, de ahora en adelante, si es su caso, deberá cuidar mejor su dieta. Directamente y sin anestesia. Hablo de hombres, porque el cuerpo es un templo. Somos lo que comemos. ¿Convertirnos en catadoras de hombres? No, por Dios, no es para tanto, pero sí es necesario tener siempre claro que lo importante, señoras, no es la cantidad, sino la calidad. Para entenderlo mejor aún, recuerden que nuestros cuerpos están hechos de la buena o la mala alimentación. Es decir, de lo que hemos comido en el pasado, de lo que ingerimos en el presente. Es preciso que aprendamos a escoger lo que nos comemos. Esto, más que una lección de vida, que sonaría algo más que pretencioso, es más bien toda una teoría de supervivencia para mujeres modernas. A continuación, un completo y balanceado menú. Ejemplos de comidas poco saludables que debemos evitar a toda costa si no queremos ser infelices. Algunos tipos de tipos que nos causan indigestión. El comida rápida, tal como las hamburguesas. Este espécimen es un buen pedazo de carne, pero nada más. Se come rápido, de afán y no es para nada saludable, más que nada para la mente. El comida típica. Este tipo de hombre es siempre más de lo mismo, las mismas posiciones aburridas, la misma conversación y la misma sensación de vacío al final. Lo peor de todo es que seguimos probando con la misma clase de hombre, a pesar de que en el fondo sabemos que comeremos nuevamente mal. El del chiste idiota que ya no sabemos de memoria. El que siempre nos lleva al mismo sitio que no nos gusta. El monotemático, el monocromático, pues, además, siempre se viste igual y jamás nota nada nuevo en nosotras, así estemos vestidas de gala.
ese que al final terminamos mandando para la porra por la misma razón que a todos los anteriores, porque nos mata, sí, pero del aburrimiento. El domicilio. A este tipo de hombres solo le interesa el sexo, y aunque nos cueste admitirlo y hasta atente contra nuestra dignidad, es también exactamente lo mismo que nosotras queremos de él. Así que no se sienta mal si ese hombre con el que se siente también bajo las cobijas es, aparte de impublicable, jamás la invitará a un perro caliente en la esquina. Mejor, no le conviene. Es muy probable que, si se atreva a hacerlo, usted jamás accedería, pues humillarse en público es un descaché. Así que evite que su falso orgullo hable por usted y disfrute de un servicio a domicilio sin complejos, de esos que solo aparecen cuando usted los llama. Eso es generalmente después de haberse ponchado en una salida nocturna, en la que no se levantó más que un catarro. Lo bueno de los domicilios es que, a pesar de lo mal que le fue, aún así habrá actividad garantizada en su cama. Y nadie tiene por qué enterarse. El paella. Aquí, nuevamente, bien podría aplicarse aquel sabio refrán que reza: nadie sabe para quién trabaja. Comer paella significa atenderlo en la casa, criarle a los hijos y aún así que se vaya con otra. El tetafula. Esta clase de tipo es aquel que no nos admira más que por nuestras curvas, y eso. Es al que se le va la mirada detrás de cuanta copa 36D se le atraviese por el camino. El que, cuando uno le sugiere aumentarse el busto para complacerlo, el no generalmente viene acompañado de un ataque histérico de celos e incluso se atreve a acusarla de querer coquetearle a otros tipos. El lomo fino. Exquisito platillo favorito de las que se dejan convencer de que esa es su última oportunidad, de las que les gusta mantener al marido. El plato no es más que un conchudo que, en vez de traer pan a la casa, se lo lleva a la otra, aquel que se le recuesta a uno, el que uno termina manteniendo para no quedarnos solas. El vino, pero se fue. El parrilla. Ese modelo de hombre caliente, ardiente, fogoso, también tiene sus serios defectos. Es el que, sin cerveza, no funciona. El que vive acompañado de 1000 amigos a quienes les encanta atender, generalmente a costa suya. Este platillo gourmet es el típico hombre que en público es el mejor anfitrión, pero que en privado ni la determina. El que cree que siempre la tendrá a la mano para lavar los platos cuando sus amigos se hayan ido. El pollo asado, aparte de aquella incómoda posición que a ellos les encanta, y sobre todo para lucirse frente a los amigos, así nunca en la vida la hayan intentado siquiera, que a nosotras nos despeina, también sirve para describir a esta categoría de hombre. El pollo, es decir, el niño, el que encima de todo vive bronceado porque no hace más que pasear. Este bocadillo, porque ni llena siquiera, no pasa de ser un plato bastante común, sin nada especial. Ensarta, eso sí, nuestro corazón, nos da vueltas y nunca decide nada, hasta que uno, por supuesto, termina mareada. El risotto, el típico bueno para nada que, encima de todo, se las da de muy gracioso, el que se lava las manos de toda responsabilidad. El encantado de la vida que vive muerto de la risa, pero que niega todo cuando uno se lo pilla con las manos en la masa. El chorizo. Es generalmente aquel bien dotado, pedazo de carne grasosa que, a pesar de que sabemos de antemano que no es muy saludable para el corazón, regularmente consumimos. No se enamora de nosotras y tampoco se esmera en tratarnos bien. Provoca de verdad mandarlo al mismísimo chorizo, pero es adictivo. Lo interesante es que usualmente viene como parte de una larga cadena y, después de uno, siempre viene otro igual detrás. El pasta, un don nadie que se adhiere a nuestras vidas como un pegote y que, para quitárnoslo de encima, toca casi diluirlo en agua, preferiblemente fría. La mejor forma de sacarlo de nuestras vidas es anunciarle de repente que está embarazada, una maravilla para que salga huyendo. El buñuelo,
El regordete, bonachón, grasoso, calvo y encima de todo amante de los fritos. Ese con el que nuestras abuelas sueñan casarnos, pues les parece un buen tipo. Y nadie dice que no lo sea. El problema es que, como todo entra por los ojos, siendo solteras, además, la competencia allá afuera es tan dura que uno no hace otra cosa que trabajar y cuidarse. Es lógico que uno aspire al menos a algo parecido. Ese es precisamente con el que uno no sale por ser bueno, por tierno, por gordo. Ese cuya devoción nos resulta patética, con el que en lo único que estamos de acuerdo es en que merecemos algo mejor. El sopita en bajo. El mozo a quien dejamos en remojo y a fuego lento, ni con la llama de la pasión tan alta para que no se caliente, ni tan baja para que no se enfríe. El que nunca clasifica para novio, pero que sí vale la pena tenerlo por ahí cerca, por si las moscas. El lenteja. Este hombre es un lento para todo. El indeciso que se toma unas licencias eternas para regalarnos un poco de la seguridad que necesitamos. El que se demora para todo, menos para venirse. Y por eso uno se va. El callos a la madrileña. Modelo importado que nos aguantamos por un rato con tal de conservar la ilusión de que nos va a llevar a vivir a un país lejano y exótico algún día. El problema es que a lo mejor en su país lo busca la justicia por narcotraficante y al nuestro llegó con la misma idea pero al revés. Es decir, después de conquistarla, de embarazarla, jamás la llevará más allá de Sasaima. Sacárselo de encima como el callo que es, duele, pero inevitablemente vuelve a aparecer. El roscón. Es aquel espécimen popularmente conocido como el dognut criollo, ese que se las da de muy macho pero que parece más bien una piñata, lleno de maricaditas. El churro. Este hombre atrae a simple vista y sin tener que hacer el mínimo esfuerzo. De hecho, a todas nos fascina mirarlo. A su vez, a él le encanta que lo miren. Es ese hombre que deleita, que provoca, pero que al final empalaga tanto que nos produce náuseas y vómito continuo. El helado, tal como su nombre lo indica, es ese hombre frígido, impotente, ese hombre poco detallista, circunspecto, aburrido y encima de todo, criticón. Ese al que le dará exactamente lo mismo si duerme a su lado en pijama baby doll, sin ropa o sin él. El perro caliente. El problema fundamental con esta popular categoría de comida rápida es que pone los cuernos indiscriminadamente. Es decir, le da igual si es con una de su categoría o de varios escalones menos, y eso duele más. Además, tiene el descaro de calentarse y de ponerse furioso cada vez que uno le reclama algo. El Alka-Seltzer. Este modelo de hombre es con el que uno acepta salir luego de comer tantas pendejadas y porquerías, con el que uno sale para aliviarse de tanta indigestión. Lástima que, siendo tan útil, no apreciemos sus bondades. Qué pena que solo lo usemos estrictamente cuando realmente sea necesario, es decir, cuando nos duele el estómago de tanto comer mal. Lo malo de este tipo de hombre es que deja tan poca huella en nosotras que su recuerdo, como la espuma, se diluye muy rápidamente. Y si de huevos se trata, estos son los más populares de todos. El huevo frito. Es aquel pendejo que se las tira de loco para pasar un buen rato. El huevo tibio. Es dudoso, ese que nunca se siente comprometido, el que no tiene ni criterio ni voluntad para hacer nada, al que uno termina dejando porque no es ni muy apasionado ni muy frío, el que está ahí, nada más. El huevo duro, un huevón bien tacaño. El huevo revuelto, ese energúmeno que, por cortesía nuestra, descubre que acaban de cancelarle su tarjeta de crédito y está furioso con usted. El huevo estrellado. El muy idiota estrelló su carro y lo botaron del empleo, todo en un mismo día. Ahí sí llega temprano a la casa, solo que con ganas de pelear y de montarla de muy bravucón. El omelette, el que es tan flojo y tan locho que vive arropado, ese que luego del primer mes vive en coma, pues no hay quien lo mueva de la cama.
No nos saca porque les gusta quedarse en casa haciendo el amor con cierta frecuencia, ni porque le asegura que, teniéndola usted, no tiene nada que buscar en la calle. Suponiendo que usted sea tan torpe que se trague el cuento, la realidad es otra. Salir, o más bien no salir nunca, con un muerto en vida es peor que salir con un perro. La huevona, la que se soporta a cualquiera o a todos de los anteriores y no se atreve a mandarlos al carajo por no quedarse sola. En conclusión, la que se lo deja montar de un huevón. Conclusión. Así como la naturaleza es la madre de todas las cosas, la necesidad podría considerarse la madre de extraños compañeros de cama.